Que Dios les bendiga. Gracias damos a Dios que nos permite iniciar esta semana con la lectura bíblica matutina. Estamos en el capítulo 17, vamos a dar lectura del versículo 14 al 21. Yo quiero invitarle para que se conecte con nosotros, lea la palabra de Dios, ya sea que nos escuche en audio o lea con nosotros, si lo puede hacer. A la hora que nos esté mirando, deseamos que Dios le bendiga. Yo le quiero pedir que al final no se desconecte o si nos está mirando a otra hora, únase en la oración de peticiones, porque hoy queremos pedir a todos ustedes que nos escuchan para que oremos por nuestros hermanos de Guerrero, específicamente Guerrero y específicamente Acapulco. Como usted sabe, tuvieron nuestros hermanos y todos los habitantes de ese puerto y los lugares que están cercanos, que vivir un huracán pues que fue devastador. Estamos orando por la iglesia, estamos orando por nuestros hermanos, y yo le pido que nos ayude a orar, que se una con nosotros al terminar la lectura. Gran parte de nuestros hermanos que nos hacen el favor de conectarse son muchos de ellos de Acapulco. Seguramente en esta ocasión no nos van a poder acompañar porque sabemos que no hay servicios de telefonía, de internet, pero donde quiera que estén nuestros hermanos, les enviamos un fuerte abrazo, les enviamos un abrazo en Cristo, y estamos orando por ustedes, y desde luego que también estamos pidiéndole al Señor que Él supla todas las necesidades y nos sumaremos con la ayuda de Dios. Así que bueno, hermanos, Dios les bendiga. Y si nos miran después o ya pueden mirar esta transmisión, les enviamos nuevamente, repito, un abrazo en Cristo, y deseamos que el Señor siga guardándolos, y que Acapulco y Guerrero y todos los lugares que sufrieron este estrago, el Señor obre con poder en cada vida. Así que pues le pido que nos ayude a orar, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Mateo 17, 14 al 21. Dice así: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le pudieron sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Queridos hermanos, aquí tenemos esta lectura bíblica que vamos a hacer unas breves consideraciones. En los versículos pasados recordemos aquella experiencia de la transfiguración que pudieron vivir estos tres discípulos que acompañaron a Jesús. Ahora el Señor Jesús y los tres discípulos regresan pues a la dura realidad cuando bajaron del monte. Encontraron a una muchedumbre desordenada y a los otros 9 discípulos discutiendo con los maestros de la ley. Y en medio de todo esto, un hombre que les había llevado a su hijo para que echaran de él el espíritu inmundo que lo afligía con ataques. Los ataques eran tan violentos que dice la Biblia que el muchacho, así lo narra el padre de este muchacho, caía en el fuego o en el agua. No hay duda que el padre estaba muy angustiado porque su hijo era su hijo único y los discípulos no habían podido ayudar en nada. Pero cuando viene Jesús, dice la palabra de Dios que el padre se arrodilló ante Jesús y le suplicó: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y aquí quiero hacer un llamado a los padres. Hermano, hermana, padre, madre de familia, ora por tu hijo, ora por tu hija, arrodíllate, pídele al Señor.
La oración de un padre, de una madre, es poderosa cuando lo hacemos en fe y nos unimos. Y toda oración es poderosa en Cristo, no nada más la de un padre o una madre, también de un hijo, también de un esposo y una esposa. Pero me dirijo a los padres. Aquí tenemos un padre afligido, un padre que está viendo a su hijo sufrir por un ataque demoníaco. ¿Cuántas veces podemos ver a madres, a padres llorar por sus hijos que están en las drogas, que están con un espíritu de rebeldía, con un espíritu que están atrapados quizás en las pandillas, quizá en actos ilícitos? Pero hermano y hermana y amigo que me escuchas, haz lo que hizo este hombre. Arrodíllate ante Jesús y dile: ten misericordia de mi hijo, y verás lo que va a suceder. Porque notamos aquí en la Escritura que la primera reacción de Jesús fue, pues primeramente, censurar la generación incrédula y perversa. ¿A quién cree usted que Jesús está llamando generación incrédula y perversa? ¿A quién? ¿Se refería a la multitud? ¿Se refería solo al Padre? ¿Se refería a los 9 discípulos? Todos pudieron haber estado incluidos. Aún nosotros somos incrédulos. Y esto no agrada a Dios. En esta ocasión, esos 9 discípulos sucumbieron a la incredulidad propia de esa generación. Jesús les había dado el poder para echar fuera demonios, pero en esto fracasaron. Entonces Jesús reprendió al demonio y tuvo que salir del muchacho. Pero su salida fue tan violenta que parecía que el muchacho estuviera muerto. Entonces Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho quedó por completo libre del poder del demonio y librado para siempre. Y esa es la confianza que hoy tenemos. Si tienes un hijo o una hija que está en una situación de opresión del enemigo, de pecado, en el nombre de Jesús oramos y que quede libre, que se rompa toda cadena y que tú creas que el Señor todo lo puede. Pero bueno, después dice de este momento, cuando fue libre el muchacho, en privado los discípulos le preguntan al Señor Jesús por qué no habían podido hacerlo en esa oportunidad, aunque en otras oportunidades habían podido echar demonios. Pero Jesús les dijo que era debido a su falta de fe. Se refería a la fe de ellos en su promesa. Se refería a la fe que ellos debían de tener en estos momentos. Queridos hermanos, Jesús le dijo a estos discípulos que recibirían poder. Y ese poder también lo hemos recibido nosotros. Pero cuando viene la duda nos pasa igual que a Pedro cuando comenzó a caminar sobre las aguas, pero cuando vio las aguas, vio las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse hasta que Jesús lo rescató. Quiero decirte que un enemigo de la fe es el miedo, es el temor. Porque cuando comienzas a tener miedo y temor, tu fe flaquea. En el caso de estos 9 discípulos, no pudieron echar fuera este demonio. Pero cuando Jesús vino, Él lo echó fuera, porque hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Jesucristo. Hermanos y amigos, el Señor Jesús dijo y nos recuerda que si tan solo nuestra fe pueda ser tan pequeña como la semilla de mostaza, puede mover montañas. Queridos hermanos, tenemos esta fe. Y cuando el Señor hace una promesa y creemos que es verdadera esa promesa, se cumplirá. El Señor promete que dará poder a sus hijos, a su pueblo, para que oremos por los enfermos, para que oremos por todos aquellos que están viviendo situaciones similares, y creemos que hay poder en Cristo Jesús. Pero también el Señor prometió que nos daría todo lo necesario para el cuerpo y alma, aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Y creemos que el Señor lo hace. El Señor promete que hará que todas las cosas obren para bien de quienes lo aman, y a través de los siglos innumerables cristianos han aprendido por experiencia personal que Dios hace lo que promete. Tenemos esta seguridad. Recordemos, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Con fe en esta promesa hecha por Dios, saldremos adelante. Usted saldrá adelante.
Saldremos adelante de las adversidades, de las pruebas y de las luchas. Recuerde, hermano, no seamos como esta generación incrédula y perversa. Recuerde que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Permítame decirle, aférrese a las promesas de Dios. Tómelas y no las suelte y dígale: Señor, yo creo en tu palabra. Porque el Señor dice que Él es poderoso, pero también nos llama a que hay momentos que debemos recurrir no solamente a la oración, sino también al ayuno. Hay géneros en las tinieblas que, como en este caso, el Señor dice, este género. Son situaciones difíciles, hermanos. Hay situaciones que viven personas que con oración y ayuno, porque sabemos que Dios va a responder. Así que si estás pasando por una situación no menor, no solamente creas, también ora. Y si es necesario, también ayuna. Y fiel es Dios que te dará la victoria, porque creemos que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que les invito para que oremos. Y por favor, como le dije al principio, oremos por nuestros hermanos de Acapulco, de Guerrero, y por toda la gente que en este momento está sufriendo los estragos de este huracán que en estos días sufrió este lugar, y que sabemos de las consecuencias que está viviendo. Situaciones muy tristes y lamentables, pero vamos a confiar y a orar por nuestros hermanos. Vamos a orar para que el Señor se manifieste en medio de esta adversidad. Ayúdenos a orar. Padre bueno y bendito, en tus manos están las necesidades, en tus manos están las peticiones. Señor, hay poder en tu nombre. Señor, creemos que tú tienes poder y autoridad sobre los principados, sobre las potestades de este siglo, Señor, porque tú los venciste en la cruz del Calvario. Que tú sanas, que tú liberas, que tú restauras, que tú levantas, que tú rompes cadenas de esclavitud y de opresión del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, si hay algún padre o madre afligido, Señor, por su hijo, por su hija o por su familia, aquí está clamando y diciéndote como este hombre: ten misericordia de mi hijo, de mi hija, Señor, pero ayúdanos a ser creyentes y no incrédulos, porque esta generación es incrédula y perversa, pero nosotros creemos en tus promesas fieles y verdaderas, Señor. Queremos pedirte por nuestros hermanos de Acapulco, de Guerrero, y por toda la población que sufrió, Señor, por este huracán. Señor, cúbrelos, ayúdalos, Señor, protégelos, y que la ayuda que se está enviando llegue pronto, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes a tu pueblo, a tu iglesia, que tú guardes a los adultos mayores, a los niños, y que, Señor, toda tu iglesia, todo tu pueblo que tienes en ese lugar sea preservado para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tú guardas y cuidas de tu pueblo, y que estas cosas que suceden, Señor, sabemos que estamos expuestos, pero creemos en lo que dice tu palabra, que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así pues, hermanos, hemos iniciado esta semana y yo le invito para que no se pierda la lectura del día de mañana, porque veremos los últimos versículos de cuando el Señor Jesús anuncia por segunda vez su muerte, y acerca de aquella pregunta del pago del impuesto que le hacen aquellos al Señor Jesús cuando vienen a preguntarle qué debe hacer. Así que no se lo pierda, porque mañana vamos a ver esta lectura. Por lo pronto, que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted, y que la palabra de Dios siga siendo su luz y su lámpara. La paz de Dios.